Hay lugares en los bosques de México donde la naturaleza guarda secretos que nadie debería descubrir. Historias que los lugareños conocen pero evitan contar. Leyendas que se convierten en realidad cuando el sol se oculta y las sombras del bosque despiertan. Esta noche, te comparto 5 relatos de campistas que vivieron encuentros paranormales en lo profundo del monte, donde el silencio natural se vuelve antinatural, donde el aire frío trae voces del pasado. Y donde las fogatas iluminan más que solo la oscuridad. Prepárate, porque estas historias están basadas en testimonios reales de personas que juraron nunca volver a acampar. Escucha con atención, porque tal vez reconozcas los lugares que describo, y si alguna vez decides visitarlos, ya sabrás qué esperar cuando caiga la noche. Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. El viaje había sido planeado con meses de anticipación. 4 amigos de la universidad, cansados de la rutina citadina de Guadalajara, decidieron escapar hacia las montañas cercanas a Zacatecas. Buscando ese contacto con la naturaleza que prometían los folletos turísticos y las publicaciones de aventureros en redes sociales. Rodrigo, el más experimentado en acampadas, había encontrado un claro perfecto según las coordenadas que un conocido le compartió, un sitio alejado de las rutas principales. Rodeado de pinos centenarios y con una vista privilegiada hacia el valle. Mónica, su novia desde hace 3 años, había insistido en llevar suficiente leña y provisiones. Daniel y Carmen, la pareja más joven del grupo, simplemente querían desconectarse de sus teléfonos y disfrutar de historias alrededor del fuego. Llegaron al claro pasadas las 4 de la tarde de un viernes de noviembre. El aire ya tenía ese toque helado característico del otoño en la sierra. Los árboles se mecían con una brisa constante que producía un murmullo hipnótico entre las ramas. El suelo estaba cubierto de agujas de pino secas que crujían bajo las botas de excursionista. Rodrigo notó de inmediato las piedras ennegrecidas dispuestas en círculo en el centro del claro, evidencia de que otros campistas habían usado ese lugar antes. Lo consideró una buena señal, significaba que el sitio era seguro y conocido, aunque curiosamente no habían cruzado a nadie en el camino de su vida. Montaron las 2 tiendas de campaña mientras todavía había luz suficiente. Mónica y Rodrigo compartirían una, Daniel y Carmen la otra. Entre risas y bromas sobre quién era peor armando estructuras, lograron tener todo listo antes del anochecer. La fogata fue lo último. Rodrigo preparó la base con ramitas secas y papel, colocó los troncos en forma de cabaña como le había enseñado su abuelo, y con un par de chispas del encendedor, las llamas comenzaron a crecer. El fuego cobró vida rápidamente, demasiado rápido para lo húmedo que parecía estar el ambiente. Las llamas danzaban con tonos naranjas y amarillos intensos, proyectando sombras alargadas de los 4 amigos sobre los árboles circundantes. La primera hora junto al fuego fue perfecta. Compartieron historias de la universidad, bromearon sobre profesores insoportables, abrieron cervezas y asaron salchichas en palos de madera. El calor de las llamas contrastaba con el frío creciente de la noche. Por encima de sus cabezas, el cielo se había llenado de estrellas tan brillantes que parecían cercanas, como si se pudiera tocarlas extendiendo la mano. La luna, apenas una media luna delgada, ofrecía poca luz adicional, haciendo que el fuego fuera su único faro en la oscuridad absoluta del bosque. Fue Carmen quien primero notó el silencio. Pasadas las 9 de la noche, cuando las conversaciones comenzaron a espaciarse y el cansancio del viaje empezó a pesar, ella mencionó que no había escuchado ningún animal desde que oscureció. Ni búhos, ni insectos, ni el crujido de pequeños mamíferos entre la maleza. Solo el crepitar del fuego y el viento ocasional entre las ramas altas. Daniel le restó importancia,
diciendo que probablemente el fuego mantenía alejados a los animales. Rodrigo estuvo de acuerdo, aunque en el fondo de su mente recordó que en acampadas anteriores siempre había sonidos nocturnos, el bosque nunca quedaba completamente silencioso. Cerca de las 11, decidieron apagar la fogata y retirarse a dormir. Mañana querían madrugar para hacer una caminata al amanecer. Rodrigo echó tierra sobre las llamas con una pala plegable, mientras Daniel traía agua de su reserva para asegurarse de que todo quedara extinguido. Las llamas se apagaron con siseos y humo blanco espeso que olía a madera quemada y tierra húmeda. Revisaron 3 veces que no quedaran brasas encendidas, un protocolo básico de seguridad que Rodrigo siempre seguía al pie de la letra. Satisfechos, cada pareja se metió en su tienda, cerraron las cremalleras y se acomodaron en sus sacos de dormir. Rodrigo y Mónica se quedaron dormidos casi inmediatamente, agotados por el viaje y el aire fresco. Pero algo despertó a Rodrigo alrededor de las 2 de la madrugada. No fue un ruido específico, sino una sensación de calor inusual que atravesaba la lona de la tienda. Abrió los ojos en la oscuridad y notó un resplandor naranja que se filtraba por el tejido. Su primer pensamiento fue de pánico, la fogata se había reavivado. Tal vez una brasa escondida había encontrado material combustible. Salió de su saco con cuidado de no despertar a Mónica y abrió la cremallera de la tienda. La fogata estaba encendida. No eran solo brasas reavivadas, sino llamas completas, altas y vigorosas, como si acabaran de alimentarla con leña fresca. Rodrigo salió completamente confundido. ¿Cómo era posible? Habían echado tierra y agua, había visto personalmente cómo se apagaban las últimas chispas. Se acercó al fuego con cautela, sintiendo el calor intenso en su rostro. Las llamas bailaban de manera extraña, con movimientos erráticos que no seguían el patrón del viento. Miró alrededor del campamento pero no vio a nadie. Daniel y Carmen seguían en su tienda, sus siluetas visibles contra la lona iluminada por el fuego. Decidió apagar el fuego nuevamente. Esta vez fue más meticuloso, separando los troncos, echando más tierra, usando toda el agua que quedaba en su cantimplora. Tardó casi 15 minutos en estar seguro de que no quedaba ni una sola brasa encendida. El humo se elevaba en columnas grises hacia el cielo estrellado. Satisfecho pero inquieto, regresó a su tienda. Mónica se había despertado a medias y le preguntó qué pasaba. Nada, amor, la fogata se reavivó un poco, ya la apagué, mintió a medias, no queriendo preocuparla. Ella murmuró algo ininteligible y volvió a dormirse. Rodrigo permaneció despierto, mirando el techo de la tienda, escuchando los sonidos del bosque que ahora parecían haber regresado, el viento, el crujir de ramas, algo que podría ser un animal pequeño moviéndose cerca. Estaba comenzando a relajarse cuando vio nuevamente el resplandor naranja filtrándose a través de la lona. Su corazón se aceleró. No era posible. Salió otra vez, esta vez más rápido, sin molestarse en ponerse las botas completamente. La fogata ardía de nuevo, incluso más intensa que antes. Las llamas alcanzaban casi 1 metro de altura, crepitando con fuerza, consumiendo aire con un sonido que era casi como una respiración profunda y constante. Rodrigo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Esto no era natural. No había forma física de que el fuego se reavivara 2 veces después de haber sido completamente extinguido. Escuchó la cremallera de la otra tienda y Daniel apareció, con los ojos entrecerrados por el sueño pero evidentemente confundido. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Por qué volviste a encender el fuego?, preguntó Daniel, acercándose mientras se frotaba los brazos por el frío. Yo no lo encendí, respondió Rodrigo con voz tensa, se encendió solo. 2 veces ya. Lo apagué completamente hace media hora. Daniel lo miró como si estuviera bromeando, pero la expresión seria en el rostro de Rodrigo lo hizo dudar. ¿Solo?
Eso no tiene sentido, hermano. Tal vez quedó alguna brasa y el viento. Su voz se fue apagando mientras observaba las llamas. No había viento en ese momento. El aire estaba completamente quieto, pero el fuego ardía como alimentado por un fuelle invisible. Ambos se quedaron de pie, observando el fuego en silencio. Fue entonces cuando Rodrigo notó algo que hizo que su sangre se helara. Alrededor del círculo de piedras, apenas visibles en el contraste entre la luz del fuego y la oscuridad absoluta del bosque, había siluetas. Formas humanas sentadas, inmóviles, como si fueran campistas adicionales que se habían unido a su fogata sin ser invitados. Rodrigo parpadeó, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, que eran solo sombras proyectadas de manera extraña por las llamas. Pero cuando miró directamente hacia una de ellas, la forma permaneció sólida, una figura encapuchada, sentada con las piernas cruzadas, completamente quieta. «Daniel», susurró Rodrigo sin quitar los ojos de la figura, «¿ves eso?». Daniel siguió su mirada y Rodrigo escuchó cómo su amigo inhalaba bruscamente. «¿Qué carajo?». Daniel dio un paso atrás. Había al menos 5 o 6 figuras alrededor del fuego, todas sentadas en la misma postura, todas mirando hacia las llamas. No se movían, no respiraban visiblemente, no hacían ningún sonido. Simplemente estaban ahí, como si hubieran estado sentadas junto a la fogata toda la noche, esperando pacientemente a que los campistas se dieran cuenta de su presencia. Rodrigo sintió que debía hacer algo, decir algo, pero su garganta estaba cerrada por el miedo. Una de las figuras, la más cercana a él, comenzó a girar lentamente su cabeza encapuchada hacia donde él estaba parado. Rodrigo no podía ver un rostro bajo la capucha, solo oscuridad, una oscuridad más profunda que la noche circundante, como si dentro de esa capucha no hubiera nada excepto vacío. El movimiento fue lento, antinatural, como si las articulaciones de la figura estuvieran oxidadas o no funcionaran de manera humana. «Hay que despertar a las chicas y largarnos de aquí», dijo Daniel con voz temblorosa, retrocediendo hacia su tienda. Pero antes de que pudieran moverse, todas las figuras giraron sus cabezas al unísono hacia ellos. El movimiento sincronizado fue aterrador, como si compartieran una sola mente. Rodrigo sintió una presión en su pecho, una sensación opresiva de que no debían estar ahí, de que habían invadido un lugar que no era para los vivos, un espacio que pertenecía a algo más antiguo y oscuro. Las figuras no se levantaron, no se acercaron. Simplemente observaban desde sus posiciones alrededor del fuego. El silencio era absoluto ahora, incluso el crepitar de las llamas parecía amortiguado, como si el sonido no pudiera propagarse correctamente. Rodrigo dio un paso hacia su tienda, moviéndose lentamente, sin quitar los ojos de las figuras. Daniel hizo lo mismo, retrocediendo hacia donde Carmen y Mónica dormían ajenas al horror que se desarrollaba afuera. «Mónica, despierta, tenemos que irnos», Rodrigo sacudió a su novia mientras entraba torpemente a la tienda. Ella se despertó sobresaltada, viendo el pánico en los ojos de Rodrigo iluminados por la luz naranja que entraba por la lona. «¿Qué pasa?». «No hay tiempo para explicar, hay que empacar ya». Del otro lado escucharon a Daniel haciendo lo mismo con Carmen, su voz urgente pero controlada tratando de no causar más pánico del necesario. En menos de 5 minutos, los 4 estaban afuera, con mochilas a medio empacar, dejando atrás las tiendas armadas. Las figuras seguían ahí, sentadas, observando. Rodrigo contó 7 ahora, más de las que había visto inicialmente. Una de ellas parecía más sólida que las otras, con detalles visibles en su ropa, jirones de tela antigua, manchas oscuras que podrían ser sangre o tierra. Mónica ahogó un grito cuando las vio. Carmen temblaba violentamente contra Daniel. Comenzaron a caminar hacia el sendero por donde habían llegado, moviéndose lo más rápido que podían sin correr completamente. Rodrigo sacó su linterna y la encendió,
el haz de luz cortando la oscuridad del bosque. Miró hacia atrás una última vez antes de que los árboles bloquearan la vista del claro. Las figuras permanecían sentadas alrededor del fuego que ardía imposiblemente alto, observando en silencio mientras los campistas huían. Y entonces, justo antes de que el claro desapareciera de su vista, Rodrigo vio que una de las figuras levantaba lentamente una mano, no en saludo, sino en un gesto de despedida, o tal vez de advertencia. Caminaron durante horas en la oscuridad, tropezando con raíces, arañándose con ramas bajas, guiados solo por la linterna de Rodrigo y el instinto de alejarse lo más posible de ese lugar. Ninguno habló hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles. Cuando finalmente llegaron al estacionamiento donde habían dejado el coche, el sol ya estaba saliendo completamente. Se metieron al vehículo sin decir palabra, cerraron los seguros de las puertas, y Rodrigo arrancó el motor con manos temblorosas. Fue solo cuando estaban de regreso en la carretera principal, con kilómetros de distancia entre ellos y el bosque, que Mónica rompió el silencio. ¿Qué era eso? Su voz era apenas un susurro. Rodrigo apretó el volante, sus nudillos blancos por la tensión. No lo sé. Pero esas cosas estaban esperándonos. La fogata fue una trampa, una señal para que supieran que estábamos ahí. Daniel, desde el asiento trasero, agregó con voz ronca, esas no eran personas. Las personas no se sientan así, no se mueven así. Era como si fueran sombras con forma. Carmen se abrazaba a sí misma, mirando por la ventana hacia los árboles que pasaban veloces. ¿Crees que todavía estén ahí? ¿Esperando a que alguien más acampe? Nadie respondió, pero todos pensaron lo mismo. Ese lugar había sido usado antes por otros campistas, las piedras ennegrecidas lo demostraban. ¿Cuántos otros habrían visto las mismas figuras alrededor de sus fogatas? ¿Cuántos habrían logrado escapar? Una semana después, Rodrigo investigó en internet sobre el área donde habían acampado. Encontró un foro de excursionistas locales donde alguien mencionaba ese claro específico. Los comentarios eran escalofriantes. Otros campistas reportaban experiencias similares, fogatas que no se apagaban, figuras en la oscuridad, sensaciones opresivas de ser observados. Un comentario en particular hizo que se le erizara la piel, ese lugar era un sitio de ejecuciones durante la Revolución. Ahorcaban a la gente en esos pinos y quemaban los cuerpos. Los locales nunca van ahí, solo los turistas que no saben. Si ves el fuego encenderse solo, significa que los muertos te están invitando a quedarte, para siempre. Rodrigo cerró su laptop y nunca volvió a hablar del tema con sus amigos. Pero cada vez que pasaba cerca de un bosque, cada vez que veía un campamento con fogata, se le aceleraba el corazón y recordaba esas siluetas sentadas en círculo, observando en silencio. Esperando pacientemente alrededor de un fuego que nunca podía apagarse, porque no estaba hecho de leña y brasas, sino de algo mucho más oscuro y antiguo. El río Balsas tenía una reputación que Patricia conocía bien. Había crecido en Morelia escuchando historias de su abuela sobre las aguas traicioneras de Michoacán, sobre ahogados que nunca fueron encontrados, sobre corrientes subterráneas que podían arrastrar a un hombre fuerte como si fuera un niño. Pero era precisamente esa historia salvaje la que atraía a su novio Javier, un fotógrafo de naturaleza obsesionado con capturar los paisajes menos explorados de México. Para su aniversario de 2 años, Javier había planeado un campamento junto a un afluente del río, en una zona alejada de los destinos turísticos, prometiendo que sería romántico, tranquilo y perfecto para fotografías al amanecer. Llegaron al sitio un sábado por la tarde de agosto, cuando el calor todavía era sofocante a pesar de que el sol comenzaba su descenso. El afluente era más pequeño de lo que Patricia había imaginado, apenas unos 20 metros de ancho,
con agua sorprendentemente transparente que fluía sobre piedras redondeadas. Los árboles a ambos lados formaban un túnel verde que proporcionaba sombra generosa. El sonido del agua corriendo era constante, relajante, casi hipnótico. Javier inmediatamente comenzó a sacar su equipo fotográfico, buscando ángulos mientras Patricia montaba la tienda cerca de la orilla, sobre un parche plano de tierra cubierto de hierba suave. La tarde transcurrió perfectamente. Javier tomó docenas de fotografías del río capturando la luz dorada del atardecer reflejándose en la superficie del agua. Patricia preparó la cena en una pequeña estufa portátil, sopa instantánea y sándwiches, nada elaborado pero suficiente. Comieron sentados sobre una manta, con los pies descalzos rozando el agua fresca del río, hablando sobre planes futuros, sobre la posibilidad de que Javier vendiera sus fotografías a revistas de viajes, sobre mudarse juntos a un departamento más grande. Todo era perfecto, idílico incluso, exactamente el tipo de escapada romántica que necesitaban después de meses de trabajo estresante. Cuando el sol se ocultó completamente, la temperatura bajó drásticamente. El aire junto al río era húmedo y frío, portador de ese olor particular a tierra mojada y vegetación en descomposición que caracteriza a los cuerpos de agua en bosques densos. Encendieron una pequeña fogata a distancia segura de su tienda y del río. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre el agua que se movía constantemente, creando patrones hipnóticos. Patricia se acurrucó contra Javier, envuelta en una manta, escuchando el coro nocturno de grillos y ranas que había comenzado apenas oscureció. Fue alrededor de las 10 de la noche cuando Patricia escuchó la primera voz. Al principio pensó que era su imaginación, o tal vez el sonido del agua creando una ilusión auditiva. Pero entonces lo escuchó claramente, una voz que parecía venir del río, débil, distante, pero inconfundiblemente humana. «Ayuda, ayúdenme». Patricia se enderezó bruscamente, haciendo que Javier la mirara con preocupación. «¿Escuchaste eso?», preguntó ella, su voz tensa. Javier frunció el ceño, concentrándose. Por un momento solo hubo el sonido del agua y el fuego crepitando. Luego, ambos lo escucharon. «Por favor, ayuda, me estoy ahogando». Javier se puso de pie inmediatamente, tomando su linterna potente. «Alguien está en problemas», dijo, dirigiéndose hacia la orilla. Patricia lo siguió, su corazón latiendo fuertemente. Las voces se volvieron más claras a medida que se acercaban al agua, eran múltiples ahora, no solo una. Hombres, mujeres, tal vez incluso niños, todas pidiendo auxilio con voces débiles, desesperadas, llenas de pánico. Sonaban como si estuvieran justo debajo de la superficie del agua, luchando por respirar, arrastrándose contra una corriente invisible. Javier iluminó el río con su linterna, el haz de luz cortando la oscuridad y reflejándose en la superficie del agua. Pero no había nadie. El río fluía tranquilo, su superficie apenas ondulada por la corriente suave. No había manos agarrando, no había cabezas emergiendo, no había señales de ninguna lucha. Sin embargo, las voces continuaban, ahora más fuertes, más urgentes, «Aquí. Estamos aquí. No nos dejen». Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Javier, no hay nadie ahí», susurró, pero su novio ya estaba caminando hacia el borde del agua, apuntando la linterna hacia diferentes áreas del río. «Hola. ¿Dónde están?». «Griten más fuerte», Javier gritó hacia el agua. Su voz resonó en el silencio nocturno, pero las únicas respuestas fueron más súplicas desesperadas que parecían venir de todas direcciones simultáneamente. Patricia agarró el brazo de Javier, deteniéndolo antes de que entrara al agua. «Algo está mal aquí. No hay nadie, Javier. Las voces no son reales». Javier la miró como si estuviera loca, pero entonces una duda cruzó su rostro.
Volvió a iluminar el río, esta vez más cuidadosamente, observando cada centímetro de la superficie visible. Y entonces sucedió algo que ninguno de los dos pudo explicar: el río se detuvo. No gradualmente, sino instantáneamente. El agua que segundos antes fluía constante río abajo ahora estaba completamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la realidad. La superficie se convirtió en un espejo perfecto, reflejando la luz de la luna y las estrellas con claridad cristalina. El sonido del agua corriendo se había desvanecido por completo, reemplazado por un silencio tan absoluto que Patricia podía escuchar su propia respiración, su corazón latiendo en sus oídos. Las voces se detuvieron también. El silencio fue más aterrador que las súplicas. Patricia y Javier se quedaron congelados en la orilla, mirando el agua inmóvil, sin atreverse a moverse o hablar. La linterna de Javier temblaba en su mano, el haz de luz oscilando ligeramente sobre la superficie del río como un cristal. Pasaron segundos que se sintieron como minutos. Entonces, tan abruptamente como se había detenido, el río volvió a fluir. El sonido del agua regresó, las ondas se formaron nuevamente, todo volvió a la normalidad como si nada extraño hubiera sucedido. «Regresemos a la tienda», dijo Patricia con voz firme, jalando a Javier lejos de la orilla. Esta vez él no protestó. Ambos caminaron rápidamente hacia su campamento, sin correr pero definitivamente no caminando tranquilamente. La fogata todavía ardía, proporcionando un círculo de luz y calor que se sintió extrañamente reconfortante después de lo que acababan de presenciar. Se metieron a la tienda sin apagar el fuego, cerraron la cremallera completamente y se sentaron uno frente al otro en sus sacos de dormir. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier después de un largo silencio, su voz apenas audible. Patricia sacudió su cabeza. No lo sé. Pero esas voces, era como si vinieran del agua misma, no de personas en el agua. Javier asintió lentamente, procesando. Y cuando se detuvo, físicamente es imposible que un río se detenga así. Tendría que haber una presa, una barrera, algo. Se quedaron en silencio, escuchando el sonido reconfortante del agua fluyendo afuera, ahora que había vuelto a la normalidad. Patricia eventualmente se recostó, tratando de dormir, pero cada sonido la mantenía alerta. Escuchaba el agua, el crujir ocasional del fuego muriendo, el viento suave entre las hojas. Javier había apagado su linterna para conservar baterías, y la oscuridad dentro de la tienda era total. Patricia cerró los ojos, tratando de regular su respiración, de convencerse de que habían sido imaginaciones, estrés, quizás algún fenómeno acústico natural que habían malinterpretado. Estaba comenzando a quedarse dormida cuando escuchó algo diferente. No eran las voces del río, sino algo más cercano, más inmediato. Sonaba como pasos. Pasos mojados sobre hierba, el característico chapoteo de pies descalzos caminando sobre superficie húmeda. Patricia abrió los ojos en la oscuridad, su cuerpo completamente tenso. Los pasos estaban afuera de la tienda, caminando lentamente alrededor de su perímetro. Escuchó a Javier conteniendo la respiración a su lado, confirmando que él también los había escuchado. Los pasos continuaron, haciendo un círculo completo alrededor de la tienda. Patricia pudo seguir el sonido, comenzaron del lado del río, se movieron hacia el frente de la tienda donde estaba la entrada con cremallera, luego continuaron hacia el otro lado, y completaron el círculo de regreso al río. Pero no se detuvieron ahí. Hicieron otro círculo, idéntico al primero. Y luego otro. Y otro. Como si alguien, o algo, estuviera caminando en círculos alrededor de su refugio, trazando un patrón repetitivo, marcando territorio. Javier encontró su linterna en la oscuridad y la encendió apuntando hacia el techo de la tienda. La luz difusa era suficiente para verse mutuamente. Los ojos de Patricia estaban abiertos con terror,
los de Javier reflejaban la misma emoción. Él se acercó a la pared de la tienda, tratando de ver sombras a través de la lona, pero no había suficiente luz externa para distinguir siluetas. Solo podían confiar en sus oídos, y sus oídos les decían claramente que alguien estaba ahí afuera, caminando, dejando un rastro mojado en círculos interminables. Los pasos continuaron durante lo que pareció ser horas. Patricia perdió la cuenta de cuántos círculos habían completado. 20, tal vez 30. El sonido era constante, metódico, nunca variaba en ritmo o velocidad. No había respiración audible, no había otros sonidos que indicaran una presencia viva, solo los pasos mojados, chapoteando con cada contacto contra la tierra húmeda. El fuego afuera debía haberse apagado hace tiempo, porque no había más resplandor naranja filtrándose por la lona. Finalmente, justo antes del amanecer según el reloj de Javier, los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue absoluto. No más chapoteo, no más movimiento. Patricia y Javier se quedaron inmóviles en sus sacos, esperando, sin atreverse a salir. Esperaron hasta que las primeras luces del día comenzaron a aclarar la lona de la tienda, hasta que pudieron ver sombras definidas de los árboles proyectándose sobre su refugio. Solo entonces Javier se atrevió a abrir ligeramente la cremallera. La mañana era hermosa. El sol brillaba a través de los árboles, el río fluía tranquilo y claro, los pájaros cantaban su coro matutino. Todo parecía perfectamente normal, como si la noche anterior hubiera sido una pesadilla compartida. Javier salió completamente, seguido cautelosamente por Patricia. Sus ojos inmediatamente fueron atraídos hacia el suelo alrededor de la tienda. Lo que vieron hizo que ambos se quedaran sin aliento. Había huellas. Docenas de huellas de pies descalzos, impresas en la tierra húmeda, formando círculos perfectos alrededor de su tienda. Las huellas eran claras, definitivas, pertenecientes a alguien con pies grandes, adultos. Pero lo que hizo que la sangre se les helara no fue la presencia de las huellas, sino su naturaleza, estaban mojadas. No secas, no apenas visibles, sino activamente mojadas, como si quien las hubiera dejado acabara de salir del río minutos antes. Y no había rastro de huellas dirigiéndose hacia el río, ni alejándose. Solo círculos alrededor de la tienda, y luego, nada. Patricia se acercó al borde del círculo de huellas, mirándolas más de cerca. Estaban hundidas profundamente en la tierra, indicando peso considerable. Pudo ver los detalles de los dedos, del talón, de los arcos. Eran huellas completamente normales en todo sentido, excepto por el hecho de que terminaban sin explicación, como si quien las hizo simplemente hubiera desaparecido al completar su último círculo. Javier tomaba fotografías compulsivamente, documentando cada huella, el patrón circular, la ausencia de un rastro de entrada o salida. «Tenemos que irnos», dijo Patricia con voz firme. Javier asintió, por una vez sin argumentar. Comenzaron a desmontar el campamento con manos temblorosas, empacando sus cosas lo más rápido posible. Patricia notó que las huellas conducían hasta el borde del río, pero no entraban al agua. Era como si la entidad que las había dejado hubiera emergido directamente del río, había caminado sus círculos, y luego, había regresado al agua sin dejar rastro. ¿Se había desvanecido en el aire? Mientras empacaban, Patricia escuchó algo que la hizo detenerse, una voz, suave, casi gentil, viniendo del río. Pero esta vez no era una súplica de ayuda. Era una voz de mujer, cantando una canción de cuna en español antiguo, palabras que Patricia apenas podía entender. La melodía era hermosa pero profundamente triste, llenando el aire matutino con melancolía. Javier también la escuchó, y ambos se quedaron congelados, mirando hacia el río. El agua seguía fluyendo normalmente, pero por un momento, Patricia juró que vio una figura bajo la superficie, una mujer con pelo largo flotando como algas,
vestida con ropa blanca desgarrada. Sus ojos abiertos mirando hacia arriba a través del agua. Parpadeó, y la visión desapareció. Tal vez nunca estuvo ahí. Tal vez fue solo un juego de luz y sombra. Pero la canción continuaba, esa melodía antigua y triste que hablaba de pérdida y ahogamiento y almas que nunca encontraron descanso. Terminaron de empacar en silencio, cargaron sus mochilas y comenzaron la caminata de regreso a su vehículo. Ninguno miró atrás hacia el campamento, hacia el río que cantaba, hacia las huellas mojadas que probablemente desaparecerían con el sol del mediodía. Durante el camino, Javier mencionó que investigaría sobre ese lugar, que tenía que haber historias, leyendas locales que explicaran lo que habían experimentado. Una semana después, lo encontró. Un artículo en un periódico local de los años 80 sobre un autobús que se había desviado del camino durante una tormenta, cayendo directamente a ese afluente del río. 32 pasajeros murieron, sus cuerpos arrastrados río abajo por la corriente. Solo 12 fueron recuperados. Los otros 20 permanecieron desaparecidos, presuntamente atrapados en el fondo del río o llevados tan lejos que nunca fueron encontrados. Desde entonces, los lugareños evitaban ese tramo particular del afluente, especialmente de noche, reportando voces en el agua, figuras caminando cerca de la orilla, canciones tristes que no tenían fuente visible. Patricia y Javier nunca regresaron a ese lugar. Las fotografías que tomaron permanecieron en una carpeta digital que ninguno de los dos abrió nuevamente. Pero a veces, en las noches tranquilas cuando Patricia estaba a punto de dormirse, escuchaba el eco distante de esa canción de cuna, esa voz de mujer cantando desde el fondo de un río, llamando a los vivos para que se unieran a los ahogados en su descanso eterno bajo las aguas. Los hermanos Gutiérrez, Marcos y Santiago, habían planeado esta excursión durante meses. Ambos trabajaban en la Ciudad de México en empleos que consumían cada hora de su existencia, y esta era su oportunidad anual de reconectarse, de recordar los días de su infancia cuando acampaban con su padre en las montañas de Hidalgo. Esta vez habían elegido un sendero menos conocido en la Sierra Norte de Puebla, recomendado por un compañero de trabajo de Marcos que juraba que era el lugar perfecto para desconectarse completamente del mundo moderno. Llegaron al inicio del sendero un jueves por la tarde, manejando su vieja camioneta por caminos de tierra que parecían no haber sido mantenidos en años. El GPS había dejado de funcionar kilómetros atrás, pero Marcos confiaba en el mapa impreso que había traído. Estacionaron en un pequeño claro y comenzaron la caminata que, según sus cálculos, tomaría unas 3 horas hasta llegar al sitio donde planeaban acampar. El cielo estaba despejado, el aire fresco con ese olor a pino que ambos asociaban con sus mejores recuerdos de infancia. La caminata fue más difícil de lo que esperaban. El sendero estaba cubierto de vegetación en muchos tramos, obligándolos a usar machetes para abrirse paso. Santiago, el menor de los dos, bromeaba diciendo que su compañero de trabajo había enviado a Marcos a un sendero abandonado como broma. Marcos respondía que la aventura estaba en lo desconocido, en ir donde otros no se atrevían. Para cuando alcanzaron el claro que sería su campamento, el sol ya estaba bajo en el horizonte, proyectando sombras largas entre los árboles centenarios. El claro era perfecto, exactamente como lo había descrito el compañero de Marcos, circular, rodeado de pinos altos, con una vista hacia el valle que se extendía abajo como una alfombra verde. Había un círculo de piedras en el centro, evidencia de campistas anteriores, aunque las piedras estaban cubiertas de musgo, indicando que nadie había usado ese lugar en mucho tiempo. Montaron su tienda rápidamente, con la práctica de años de experiencia, y encendieron una fogata usando madera seca que encontraron cerca. La noche llegó con la velocidad característica de las montañas. Un momento había luz, el siguiente todo era oscuridad excepto por su fogata. Prepararon una cena simple,
carne enlatada calentada sobre las llamas, tortillas, frijoles. Comieron en silencio cómodo, disfrutando del calor del fuego y la belleza del cielo estrellado sobre sus cabezas. Las estrellas parecían más brillantes aquí que en cualquier otro lugar que hubieran visitado, cada constelación visible con claridad perfecta. Fue Santiago quien lo vio primero. Alrededor de las 9 de la noche, mientras Marcos buscaba más leña para mantener el fuego, Santiago notó una luz entre los árboles. No una luz brillante, sino un resplandor tenue, como el de una vela o una linterna pequeña. Se movía lentamente, apareciendo y desapareciendo detrás de los troncos mientras se acercaba a su campamento. Marcos, llamó Santiago, señalando hacia la luz, creo que viene alguien. Ambos hermanos observaron mientras la luz se acercaba. Eventualmente pudieron distinguir una silueta, un hombre, caminando lentamente con una linterna, encorvado bajo el peso de una mochila. Cuando el hombre entró al círculo de luz de su fogata, Marcos levantó la mano en saludo. «Buenas noches», dijo con voz amigable. El hombre se detuvo en el borde del círculo de luz, como si estuviera considerando si acercarse o no. Era difícil distinguir sus rasgos en la penumbra, pero parecía mayor, tal vez 50 o 60 años, vestido con ropa de excursionista gastada y manchada. «Buenas noches», respondió el hombre finalmente, su voz ronca, como si no hubiera hablado en días. «¿Les importa si descanso un momento junto a su fuego? He estado caminando todo el día y estoy exhausto». Marcos y Santiago intercambiaron una mirada. Era de mala educación rechazar a un excursionista que pedía compartir un fuego, especialmente en las montañas donde las noches podían ser peligrosamente frías. «Claro, adelante», dijo Marcos, señalando un tronco cerca del fuego que servía como asiento improvisado. El hombre se acercó lentamente y se sentó con un suspiro de alivio. Colocó su mochila en el suelo junto a él y extendió sus manos hacia las llamas, frotándolas para calentarse. Ahora que estaba más cerca y mejor iluminado, los hermanos pudieron verlo mejor. Su ropa estaba no solo gastada sino rasgada en varios lugares, manchada con lo que parecía ser barro seco. Su cabello era largo y despeinado, y no parecía haberse bañado en semanas. Pero lo más extraño era su rostro, mantenía su cabeza ligeramente agachada, la barbilla cerca del pecho, de manera que las sombras proyectadas por el fuego ocultaban sus rasgos. «¿Lleva mucho tiempo por aquí?», preguntó Santiago, tratando de ser cortés. El hombre no respondió inmediatamente. Hubo un silencio largo e incómodo antes de que finalmente hablara. «Días. Tal vez semanas. He perdido la cuenta del tiempo. Me perdí del sendero y no he podido encontrar la salida». Su voz tenía una cualidad extraña, como si viniera de muy lejos a pesar de que estaba sentado a solo 2 metros de distancia. Marcos frunció el ceño. Conocía estos bosques, sabía que aunque uno se desviara del sendero, siguiendo cuesta abajo eventualmente encontraría un camino o un río que lo llevaría a civilización. ¿Ha intentado bajar? La gravedad siempre te lleva a algún lugar habitado eventualmente. El hombre sacudió su cabeza lentamente, todavía sin levantar la vista. He intentado. Pero siempre termino de vuelta aquí, en este claro. Es como si el bosque no me dejara salir. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago a pesar del calor del fuego. Había algo profundamente perturbador en la manera en que el hombre hablaba, en su postura, en la forma en que evitaba el contacto visual. ¿No tiene un mapa? ¿Un GPS? ¿Un teléfono?, preguntó Santiago. El hombre rió, pero no fue una risa alegre. Fue un sonido amargo, casi desesperado. Los teléfonos no funcionan aquí. Los mapas mienten. Los senderos desaparecen. Este lugar no es lo que parece. Los hermanos intercambiaron otra mirada, esta vez de preocupación.
Marcos comenzó a preguntarse si el hombre no estaba mentalmente bien, si tal vez la exposición prolongada y la soledad lo habían afectado. Mire, dijo Marcos con tono suave pero firme, nosotros salimos mañana temprano. Puede venir con nosotros, conocemos el camino de regreso. Le ayudaremos a salir de aquí. El hombre finalmente levantó su cabeza ligeramente, pero el ángulo de la luz del fuego aún ocultaba su rostro en sombras. ¿Creen que pueden salir?, preguntó, y había algo en su tono que sonaba casi como una advertencia. ¿Creen que el bosque los dejará irse? Santiago se puso de pie abruptamente, sintiéndose súbitamente incómodo con la presencia del extraño. Escuche, señor, si no quiere nuestra ayuda, está bien. Pero no necesitamos escuchar historias raras. Estamos cansados y queremos dormir. El hombre no se movió, simplemente se quedó sentado mirando el fuego. Tienen razón, dijo después de un momento, debo irme. Mi campamento no está lejos. Gracias por el calor. Se puso de pie con movimientos rígidos, como si sus articulaciones estuvieran doloridas, recogió su mochila, y comenzó a caminar hacia la oscuridad. Espere, llamó Marcos, su instinto de ayudar superando su incomodidad, al menos llévese esto. Le ofreció una de sus linternas de repuesto. El hombre se detuvo en el borde del círculo de luz, su espalda hacia ellos. No la necesito. Conozco este bosque mejor que ustedes. Mejor de lo que quisiera. Y con eso, desapareció entre los árboles, su silueta tragada por la oscuridad en cuestión de segundos. Marcos y Santiago se quedaron de pie junto al fuego, mirando hacia donde el hombre había desaparecido. Eso fue extraño, dijo Santiago finalmente. Marcos asintió. Definitivamente. Pobre tipo, claramente ha estado ahí afuera demasiado tiempo. El aislamiento puede hacer cosas raras a la mente de una persona. Decidieron no pensar más en ello y se prepararon para dormir, alimentando el fuego una última vez y asegurándose de que su tienda estuviera bien cerrada. Santiago se durmió rápidamente, su respiración convirtiéndose en ronquidos suaves dentro de la tienda. Pero Marcos permaneció despierto, inquieto. Algo sobre el encuentro con el extraño lo había perturbado más de lo que quería admitir. La forma en que el hombre había hablado sobre el bosque no dejándolo salir, la manera en que había evitado mostrar su rostro completamente, la extraña insistencia de que terminaba siempre en el mismo claro. Marcos se dijo a sí mismo que eran solo las palabras de un hombre confundido y perdido, nada más. Finalmente logró quedarse dormido, pero fue un sueño intranquilo, lleno de imágenes fragmentadas de bosques interminables y senderos que llevaban en círculos. Despertó cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el cielo, esa hora azul antes del amanecer donde todo tiene una cualidad etérea. Se desperezó, salió de la tienda para hacer sus necesidades y decidió caminar un poco para despertar completamente antes de despertar a Santiago. Fue durante esta caminata matutina que lo vio, otro campamento, a apenas 50 metros de su propio sitio, apenas visible entre los árboles. ¿Cómo no lo había notado la noche anterior? Marcos caminó hacia él con curiosidad, pensando que tal vez era donde el extraño de anoche estaba acampando. A medida que se acercaba, notó que algo estaba mal. No había tienda, no había mochila, no había equipo de campamento. Solo un claro pequeño con un círculo de piedras negras, y en el centro, un tronco quemado. Marcos se detuvo a unos metros de distancia, observando. El tronco era grande, tal vez de 1 metro de largo, completamente carbonizado. Pero la forma era extraña, demasiado regular para ser simplemente un pedazo de madera. Cuando Marcos se acercó más, su sangre se heló. El tronco tenía forma vagamente humana, una sección más gruesa que podría ser un torso, extensiones que podrían ser brazos, una parte redondeada en un extremo que podría ser una cabeza. Y lo más perturbador,
La superficie quemada tenía patrones que parecían ropa, sombras de tela carbonizada fundida con la madera. Con manos temblorosas, Marcos sacó su teléfono para tomar una fotografía. Sabía que no tenía señal, pero la cámara aún funcionaba. Justo cuando estaba por tomar la foto, escuchó una rama crujir detrás de él. Se dio vuelta rápidamente y vio a Santiago caminando hacia él, con expresión somnolienta. ¿Qué encontraste?, preguntó Santiago. Marcos señaló el tronco sin palabras. Santiago se acercó, observó, y Marcos vio cómo el color drenaba del rostro de su hermano. ¿Crees que es?, comenzó Santiago, pero no terminó la pregunta. Ambos sabían lo que estaban pensando. Marcos tomó varias fotografías, documentando el tronco desde diferentes ángulos. Notó algo más mientras lo hacía: alrededor del círculo de piedras había objetos parcialmente enterrados en la tierra. Se arrodilló para examinarlos más de cerca y encontró botones de metal, una hebilla de cinturón oxidada, pedazos de lo que podría haber sido una bota. Y algo que hizo que su estómago se revolviera, algo que parecía ser un diente, manchado de negro por el fuego pero inconfundiblemente humano. Tenemos que irnos. Ahora, dijo Marcos con voz tensa, poniéndose de pie. Santiago no argumentó. Ambos regresaron corriendo a su campamento, desmontaron todo en tiempo récord, empacando con manos temblorosas. Mientras lo hacían, Marcos no podía dejar de pensar en el hombre de la noche anterior. ¿Qué dijiste su nombre era?, preguntó Santiago mientras enrollaba el saco de dormir. Marcos se detuvo, su mente trabajando. No dijo su nombre. Nunca lo dijo. Y nosotros nunca se lo preguntamos. ¿Y viste su rostro?, preguntó Santiago, aunque por el tono de su voz, Marcos supo que su hermano ya sabía la respuesta. No. Estaba siempre en sombras. Nunca levantó la cabeza completamente. Nunca. Marcos no terminó. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para vocalizarlas. El hombre sin rostro. Un campista que afirmaba estar perdido por semanas, caminando en círculos, siempre terminando en el mismo lugar. Y a 50 metros, un tronco quemado con forma humana en un círculo de piedras que parecía ser un sitio de cremación improvisado. Terminaron de empacar y comenzaron su descenso, caminando mucho más rápido de lo normal, casi corriendo en algunos tramos. Marcos marcó su GPS a pesar de que no tenía señal, queriendo tener un registro de su ruta. No mencionaron al extraño durante la caminata, ambos perdidos en sus propios pensamientos aterradores. El bosque parecía diferente a la luz del día, más denso, más oscuro, como si los árboles se hubieran movido durante la noche, bloqueando caminos que definitivamente habían estado ahí el día anterior. Después de una hora de caminata, Santiago se detuvo abruptamente. Marcos, dijo con voz temblorosa, ¿no es ese nuestro campamento? Señaló hacia adelante. A través de los árboles, Marcos pudo ver un claro, un círculo de piedras, una tienda montada. Su corazón se aceleró. No era posible. Habían estado caminando cuesta abajo consistentemente, siguiendo el sendero marcado. No podían haber dado la vuelta sin darse cuenta. Cerca del fuego apagado había una mochila que no era la de ellos. Era vieja, podrida por la humedad, con correas deshechas. Marcos se acercó con cautela y la abrió. Adentro encontró documentos laminados, una identificación tan descolorida que apenas podía leer el nombre. Pero pudo distinguir suficiente, el nombre coincidía con reportes de desapariciones en esa área de la sierra, un excursionista que había sido reportado perdido 3 años atrás y nunca fue encontrado. Este no es nuestro campamento, susurró Santiago, es su campamento. El hombre de anoche. Este es su campamento real. Marcos sintió que sus piernas temblaban.
Miraron alrededor con más cuidado y vieron señales de abandono prolongado, equipo oxidado, una tienda parcialmente colapsada con agujeros en la lona, platos de metal cubiertos de óxido. Nadie había estado aquí en años. Y sin embargo, el hombre que habían visto la noche anterior, con esa misma mochila, había estado sentado junto a su fuego, hablando con ellos, advirtiendo que el bosque no los dejaría salir. Esta vez corrieron. Corrieron sin mirar atrás, sin importarles el equipo que golpeaba contra sus espaldas, sin preocuparse por seguir el sendero perfecto. Solo corrían, guiados por el instinto y el terror puro. El bosque parecía cerrado alrededor de ellos, ramas golpeando sus caras, raíces tratando de hacerlos tropezar. Marcos podía jurar que escuchaba pasos detrás de ellos, el sonido de alguien corriendo a la misma velocidad, manteniéndose siempre justo fuera de vista. Fue Santiago quien finalmente vio la carretera. Gritó de alivio y ambos corrieron los últimos metros hasta el asfalto, hasta su camioneta que estaba exactamente donde la habían dejado. Saltaron adentro, Marcos arrancó el motor con manos temblorosas, y salieron derrapando por el camino de tierra hacia la civilización. No fue hasta que estuvieron en la autopista principal, con otros vehículos alrededor y señales de vida humana normal, que se atrevieron a hablar. ¿Qué era eso?, preguntó Santiago, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. Marcos apretó el volante, sus ojos fijos en la carretera. No lo sé. Un fantasma. Un espíritu atrapado. Algo que murió en ese bosque y no puede salir. Se quedaron en silencio el resto del viaje, cada uno procesando lo que habían experimentado, lo que habían visto, lo imposible hecho realidad. Semanas después, Marcos finalmente investigó. Encontró el reporte del excursionista desaparecido cuya identificación habían encontrado. El hombre había salido solo a caminar por la Sierra Norte de Puebla y nunca regresó. Las búsquedas fueron extensas pero infructuosas. El bosque simplemente se lo había tragado. Pero lo que más perturbó a Marcos fue un detalle en el reporte, cuando encontraron su campamento abandonado 3 meses después de su desaparición. Había señales de que había intentado encender múltiples fogatas en diferentes lugares, como si hubiera estado moviéndose constantemente, perdido, volviendo siempre al mismo lugar. Y en las fotografías del reporte, Marcos reconoció el tronco quemado. Ya estaba ahí cuando encontraron el campamento del hombre desaparecido, exactamente en la misma posición. Las autoridades habían asumido que era simplemente un tronco que el excursionista había quemado para calentarse. Pero Marcos sabía la verdad. El hombre no se había perdido. El bosque lo había tomado, lo había convertido en parte de sí mismo, y ahora caminaba eternamente entre los árboles, sentándose junto a fogatas de otros campistas, advirtiendo a otros que el bosque no los dejaría salir. Sin rostro visible porque su rostro había sido consumido por las llamas que lo habían transformado. Los hermanos nunca volvieron a acampar juntos. Cada vez que Marcos veía árboles densos o escuchaba sobre alguien que planeaba una excursión a áreas remotas, recordaba al campista sin rostro, todavía ahí afuera, todavía perdido. Todavía advirtiendo a otros de un destino que él no pudo evitar. El grupo de 5 amigos había planeado este viaje de fin de semana como una celebración. Todos habían terminado sus exámenes finales de la universidad y querían una última aventura antes de que comenzaran las prácticas profesionales y la vida adulta real. Andrés, el líder autoproclamado del grupo, había sugerido la Sierra de Puebla, específicamente una área cerca de Zacatlán conocida por sus bosques de pinos impresionantes y vistas panorámicas. Los otros 4, Laura, Miguel, Sofía y Roberto, habían aceptado con entusiasmo, ninguno de ellos consciente de que este viaje sería algo que los marcaría para siempre. Llegaron a la zona de acampada el viernes por la tarde,
conduciendo por caminos sinuosos que subían constantemente entre montañas cubiertas de vegetación densa. El aire se volvía más frío con cada metro de elevación ganado, portando ese olor limpio y fresco característico de los bosques de alta montaña. Andrés había encontrado las coordenadas en un foro de excursionismo, un lugar descrito como perfecto para grupos pequeños que buscan soledad y naturaleza sin intervención humana. La descripción había sido tentadora, prometiendo un claro natural bajo un dosel de pinos antiguos, con vista hacia el valle y lejos de cualquier rastro de civilización. El claro superó sus expectativas. Era espacioso, suficientemente grande para sus 3 tiendas con espacio sobrado para una fogata central. Los pinos que lo rodeaban eran enormes, probablemente centenarios, con troncos tan gruesos que haría falta que los 5 se tomaran de las manos para rodear uno completamente. Las ramas comenzaban varios metros sobre el suelo, creando un efecto de columnas naturales que sostenían un techo verde oscuro de agujas de pino. La luz del sol de la tarde se filtraba en rayos dorados a través de los espacios entre las ramas, creando un ambiente casi místico. Montaron el campamento eficientemente, dividiendo tareas. Andrés y Miguel se encargaron de las tiendas, Laura y Sofía recolectaron leña. Y Roberto preparó el área para la fogata usando piedras que encontró dispersas alrededor del claro. Para las 6 de la tarde todo estaba listo, y se sentaron alrededor del fuego recién encendido con cervezas frías de la hielera, compartiendo historias de la universidad, planes para el futuro. Bromeando sobre profesores y exámenes difíciles. El ambiente era perfecto, exactamente lo que necesitaban después de meses de estrés académico. La tarde transcurrió en cena y conversación. Asaron carne, prepararon papas envueltas en papel aluminio entre las brasas y comieron hasta estar satisfechos. Mientras oscurecía, la temperatura bajó dramáticamente, haciendo que todos se acercaran más al fuego. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una hasta que el cielo se convirtió en un manto brillante de puntos luminosos. Miguel, que había estudiado astronomía como hobby, señaló constelaciones y explicó mitologías asociadas con ellas. Fue una noche perfecta, al menos hasta la medianoche. Sofía fue la primera en ir a dormir, cansada del viaje largo. Se retiró a la tienda que compartía con Laura alrededor de las 11. Los demás continuaron junto al fuego, las conversaciones volviéndose más profundas y filosóficas como suele pasar en las noches junto al fuego después de unas cervezas. Hablaban sobre el significado de la vida, sobre sus miedos para el futuro, sobre relaciones y sueños. Era el tipo de conversación que solo es posible en la intimidad de un campamento nocturno, lejos de las distracciones del mundo moderno. Cerca de la medianoche, escucharon a Sofía gritar. No fue un grito de sorpresa o molestia, sino un grito de terror absoluto, agudo y prolongado que cortó el aire nocturno como un cuchillo. Los 4 se pusieron de pie instantáneamente, Roberto volcando su cerveza en la prisa. «Sofía», gritó Laura, corriendo hacia su tienda. Antes de que pudiera llegar, Sofía salió tropezando, con su saco de dormir enredado en sus piernas, su rostro completamente pálido incluso bajo la luz naranja del fuego. «¡Arriba! Y miren arriba», gritaba Sofía, señalando hacia las ramas sobre sus tiendas. Todos levantaron la vista simultáneamente, y lo que vieron hizo que el tiempo pareciera detenerse. Colgando de las ramas gruesas de los pinos, directamente sobre sus tiendas, había cuerpos. Múltiples cuerpos humanos, suspendidos por sogas alrededor de sus cuellos, balanceándose ligeramente con la brisa nocturna. Eran al menos 8 o 9, tal vez más en la oscuridad más allá del alcance de la luz del fuego. Sus siluetas se recortaban contra el cielo estrellado, formas humanas inconfundibles colgando inmóviles. Miguel soltó una maldición y corrió a buscar su linterna de alta potencia. Cuando la encendió y apuntó hacia arriba, el haz de luz reveló más detalles horribles.
Los cuerpos estaban en diferentes estados de descomposición. Algunos parecían frescos, con ropa reconocible y rasgos faciales aún visibles aunque distorsionados por el ahorcamiento. Otros eran poco más que esqueletos vestidos, la ropa podrida colgando de huesos blanqueados. Se balanceaban ligeramente, creando sombras danzantes sobre el suelo del campamento, sombras que parecían casi vivas en el juego de luz y oscuridad. ¿Qué carajo?, susurró Roberto, su voz quebrándose. Andrés ya tenía su teléfono fuera, tratando de llamar a la policía, pero no había señal. Tenemos que salir de aquí, dijo Laura con voz firme a pesar del terror en sus ojos. Ahora. Dejamos todo y nos vamos. Nadie argumentó. El pánico había reemplazado cualquier pensamiento racional. Comenzaron a moverse hacia sus mochilas, hacia el sendero, hacia cualquier lugar que los alejara de esos cuerpos colgantes. Pero entonces notaron algo más. Entre los árboles circundantes, más allá del claro, había más formas colgantes. El haz de luz de Miguel se movía frenéticamente, revelando docenas de siluetas suspendidas entre los pinos, un bosque entero de ahorcados meciendo suavemente en la brisa nocturna. No importaba hacia qué dirección miraran, había cuerpos. Rodeaban completamente el campamento, un círculo macabro de muerte suspendida sobre sus cabezas. Esto no es real, murmuraba Sofía, entrando en shock. No puede ser real. ¿Cómo no los vimos cuando llegamos? Tenía razón. Habían montado el campamento a plena luz del día, habían mirado hacia arriba mientras colocaban las tiendas para asegurarse de que no hubiera ramas muertas que pudieran caer. No había forma de que hubieran pasado por alto docenas de cuerpos colgantes. Era físicamente imposible. Miguel, siempre el más racional del grupo, trató de mantener la calma. Escuchen, no entiendo qué está pasando, pero tenemos que irnos. Ahora. Tomemos las linternas y caminemos hacia el sendero. No miren arriba, solo caminen. Comenzaron a moverse como grupo, apretados unos contra otros, con Miguel al frente iluminando el camino. El sendero que habían usado para llegar estaba apenas a 20 metros del campamento, una distancia trivial. Pero cada paso se sentía como una eternidad. Cuando llegaron al inicio del sendero, Roberto miró hacia atrás una última vez. Su grito hizo que todos se detuvieran. Se están moviendo. Todos se giraron para mirar. Los cuerpos ya no se balanceaban suavemente. Se estaban moviendo deliberadamente, girando en sus sogas, sus cabezas girando hacia el grupo de amigos como si estuvieran conscientes de que intentaban escapar. Algunas de las figuras más descompuestas comenzaron a retorcerse, sus extremidades moviéndose de maneras que los cuerpos muertos no deberían poder moverse. Corrieron. Corrieron por el sendero sin mirar atrás, sus linternas creando haces erráticos de luz que cortaban la oscuridad del bosque. Podían escuchar sonidos detrás de ellos, crujidos de ramas, el sonido de sogas tensándose y liberándose, algo que sonaba peligrosamente como pasos persiguiéndolos. La racional parte de su cerebro sabía que los cuerpos colgantes no podían seguirlos, pero el terror primitivo que sentían no escuchaba razón. Corrieron durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Cuando finalmente se detuvieron, sin aliento y con los pulmones ardiendo, se encontraban en un área del bosque que ninguno reconocía. El sendero había desaparecido bajo sus pies en algún punto, y ahora estaban simplemente entre árboles sin camino visible. Miguel trató de usar su brújula, pero la aguja giraba erráticamente, incapaz de encontrar el norte. Los teléfonos seguían sin señal. Estaban perdidos. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Andrés, tratando de sonar con autoridad pero con voz temblorosa. Bajemos. Si seguimos bajando eventualmente encontraremos un camino o un río. Era lógica básica de supervivencia, algo que todos habían aprendido.
Comenzaron a descender la pendiente, usando árboles para apoyo, moviéndose cuidadosamente en la oscuridad. Pero después de una hora de descenso, Sofía se detuvo abruptamente. ¿Alguien más escucha eso? Se quedaron quietos, conteniendo la respiración. Y entonces lo escucharon todos, una canción. Alguien estaba cantando en la distancia, una melodía vieja en español, la letra incomprensible pero la tonada clara. Era una voz femenina, suave y triste, que parecía venir de todas direcciones simultáneamente. Y debajo de la canción, otro sonido, el crujir rítmico de sogas bajo tensión, como si algo pesado se balanceara colgando. Laura comenzó a llorar silenciosamente. Miguel la abrazó, tratando de darle consuelo que él mismo no sentía. Roberto sacó su navaja, como si una hoja pequeña pudiera protegerlos de lo que fuera que estuvieran enfrentando. Andrés miraba alrededor frenéticamente con su linterna, buscando cualquier señal de peligro inmediato. La canción continuaba, acercándose lentamente, o tal vez ellos estaban moviéndose hacia ella sin darse cuenta. Decidieron esperar hasta el amanecer. Se agruparon en un pequeño círculo, con sus espaldas juntas, las linternas apuntando hacia afuera. Nadie durmió. Cada sonido del bosque nocturno, cada crujido de rama, cada susurro de viento se convertía en una amenaza potencial. La canción continuó durante horas, nunca acercándose lo suficiente para ver su fuente, pero nunca alejándose lo suficiente para olvidarla. Era una tortura psicológica, un recordatorio constante de que no estaban solos en ese bosque. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles, la canción finalmente se detuvo. El silencio que siguió fue casi tan perturbador como la música había sido. Pero con la luz del día, algo de su coraje regresó. Miguel reconoció una formación rocosa que había visto en el mapa. «Creo que sé dónde estamos», dijo con voz ronca por el cansancio y el miedo. «Si vamos en esa dirección, deberíamos alcanzar la carretera en un par de horas». Comenzaron a caminar, más lentos ahora, exhaustos física y emocionalmente. El bosque en la luz del día parecía diferente, menos amenazante, casi normal. Empezaron a cuestionarse si lo de la noche anterior había sido real. Tal vez había sido histeria colectiva, tal vez sombras y ramas muertas que parecían cuerpos en la oscuridad, tal vez sus mentes asustadas habían creado monstruos de cosas ordinarias. Pero entonces llegaron de vuelta al claro. No fue intencional, jura Miguel hasta el día de hoy que estaban caminando en la dirección opuesta. Pero ahí estaba, su campamento, las 3 tiendas todavía montadas, el fuego apagado con brasas muertas, sus mochilas donde las habían dejado. Y las ramas sobre el campamento estaban vacías. No había cuerpos, no había sogas, nada excepto ramas normales de pino meciéndose suavemente con la brisa matutina. «No, no puede ser», susurró Sofía. Se acercaron cautelosamente al campamento, casi esperando que fuera una trampa, que los cuerpos reaparecieran en cualquier momento. Pero todo estaba quieto, normal, pacífico bajo la luz del sol. Andrés se acercó a su mochila y la abrió, sacando su teléfono. Esta vez había señal. Una barra débil, pero suficiente. Mientras Andrés llamaba a emergencias, Roberto notó algo. Se arrodilló bajo uno de los grandes pinos, mirando hacia arriba hacia una rama gruesa que había estado directamente sobre su tienda. «Chicos», dijo con voz débil, «miren esto». Señaló hacia el suelo. Había marcas en la tierra debajo de la rama, círculos profundos como si algo pesado hubiera estado colgando ahí durante mucho tiempo, meciendo de un lado a otro, creando un patrón en la tierra suelta. Y luego Laura gritó. Había caminado hacia el borde del claro y encontró algo enterrado parcialmente bajo las agujas de pino, una soga. Una soga vieja, manchada y podrida, pero inconfundiblemente el tipo de soga que se usaría para colgar algo. O alguien.
Miguel comenzó a buscar más metódicamente y encontró más sogas, enterradas, escondidas bajo la vegetación, pero definitivamente ahí. Docenas de ellas, rodeando completamente el claro. La policía llegó 3 horas después, seguidos por una ambulancia. Los 5 amigos fueron revisados médicamente, deshidratados y en shock pero físicamente ilesos. Cuando les preguntaron qué había pasado, trataron de explicar los cuerpos colgantes, la persecución, la canción. Los oficiales intercambiaron miradas que los amigos conocían bien, pensaban que estaban locos, o drogados, o ambos. Pero entonces uno de los oficiales más viejos, un hombre local con años de experiencia en esas montañas, los llevó aparte. Este lugar, dijo en voz baja, tiene historia. Durante la revolución, era usado para ejecuciones. Los colgaban de esos árboles en grupos. Decenas de ellos. Los cuerpos se quedaban ahí como advertencia durante semanas. Algunos dicen que nunca se llevaron todos los cuerpos, que algunos todavía están enterrados en el bosque. Hizo una pausa, mirando hacia los enormes pinos. Los locales no vienen aquí, especialmente de noche. Dicen que los ahorcados todavía caminan, todavía cuelgan de los árboles, esperando compañía. Los amigos nunca hablaron públicamente sobre lo que vivieron esa noche. ¿Cómo podían? ¿Quién les creería? Pero entre ellos, en conversaciones privadas, admitieron que algo real había pasado en ese bosque. Algo que no podía ser explicado por lógica o razón. Y todos juraron nunca volver a acampar, nunca volver a confiar en la serenidad aparente de un claro hermoso bajo pinos antiguos. Años después, el área fue cerrada oficialmente para acampar. No dieron razones públicas, solo colocaron señales de prohibido el paso. Pero la gente local sabía. Los cuerpos en los árboles todavía estaban ahí, visibles solo de noche, solo para aquellos lo suficientemente desafortunados para acampar bajo su sombra macabra. Y en noches tranquilas, los guardabosques reportaban escuchar una canción femenina entre los árboles y el crujido distante de sogas meciendo algo pesado en el viento. La familia Morales había ahorrado durante 2 años para este viaje. Fernando y su esposa Carmen querían mostrar a sus 2 hijos, Diego de 10 años y Valeria de 8, la belleza natural de México, alejarlos de las pantallas y videojuegos, enseñarles a apreciar la naturaleza. Oaxaca había sido la elección perfecta, cultura rica, paisajes impresionantes y la promesa de aventura en las montañas que rodeaban la ciudad. Fernando había investigado meticulosamente, encontrando un área de acampada cerca de un cerro conocido localmente como el Cerro del Canto, nombrado así supuestamente por los pájaros que cantaban al amanecer. El viaje había sido largo pero valió la pena cuando finalmente llegaron al sitio. Era un área de acampada establecida con plataformas de madera para tiendas, parrillas de concreto para fogatas y hasta baños rústicos a 50 metros. Había otras 2 familias acampando, lo que dio a Carmen una sensación de seguridad. No estaban completamente aislados. Montaron su gran tienda familiar, una que podía acomodar los 4 con comodidad, y pasaron la tarde explorando los senderos cercanos con los niños. Diego y Valeria estaban encantados. Encontraron insectos interesantes, piedras de colores para su colección y un arroyo pequeño donde pudieron mojarse los pies. Fernando tomaba fotografías constantemente, documentando cada momento. Carmen preparó una cena elaborada en la parrilla, carne asada, vegetales y tortillas calientes. Comieron mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Fue perfecto, exactamente el tipo de experiencia familiar que habían imaginado. Las otras familias se retiraron temprano a sus tiendas con sus niños pequeños. Alrededor de las 9 de la noche, los Morales eran los únicos todavía despiertos junto a su fogata.
Fernando les contaba a los niños historias de cuando él era joven y acampaba con su propio padre, historias de aventuras y descubrimientos en las montañas. Los niños escuchaban fascinados, sus rostros iluminados por el fuego danzante, haciendo preguntas y riendo en los momentos apropiados. Fue Valeria quien primero mencionó la canción. «Papi, ¿quién está cantando?» Todos se quedaron quietos, escuchando. Al principio Fernando no escuchó nada excepto el crepitar del fuego y el sonido distante de insectos nocturnos. Pero entonces, muy débil, casi imperceptible, escuchó una voz. Una voz de mujer cantando una melodía que no reconocía. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era claro, hermoso incluso, llevado por la brisa nocturna desde algún lugar entre los árboles. «Probablemente es alguien de las otras tiendas», dijo Carmen, aunque su voz no sonaba convencida. Fernando se puso de pie y caminó hacia donde estaban acampadas las otras familias. Sus fogatas estaban apagadas, sus tiendas cerradas y oscuras. No había señales de actividad. La canción continuaba, pareciendo venir de más lejos ahora, de más arriba en la montaña. «Es extraño», admitió Fernando al regresar, «pero probablemente hay más campistas arriba que no vimos. El sonido viaja raro en las montañas». Decidieron retirarse a dormir. Los niños estaban cansados del día lleno de actividades, y Carmen admitió que ella también estaba exhausta. Apagaron el fuego cuidadosamente, se aseguraron de que todo estuviera guardado para evitar atraer animales, y se metieron a su tienda espaciosa. Fernando había traído colchones inflables, haciéndolo casi tan cómodo como dormir en casa. Diego y Valeria se quedaron dormidos casi inmediatamente, acurrucados en sus sacos de dormir entre sus padres. Fernando se despertó alrededor de las 2 de la madrugada. No estaba seguro de que lo había despertado, solo una sensación de inquietud, de que algo no estaba bien. Se quedó acostado en la oscuridad, escuchando. Carmen respiraba suavemente a su lado, los niños estaban quietos. Todo parecía normal. Estaba comenzando a relajarse nuevamente cuando lo escuchó, la canción. Más cercana ahora, mucho más cercana que antes. La voz de mujer cantaba claramente, las palabras todavía incomprensibles pero la melodía hipnótica, casi como un canto de cuna pero con un toque de tristeza profunda. Fernando se sentó cuidadosamente, tratando de no despertar a su familia. Abrió ligeramente la cremallera de la ventana de malla de la tienda y miró hacia afuera. La luna estaba alta, proporcionando suficiente luz para ver el campamento. Todo estaba quieto, las otras tiendas permanecían oscuras y cerradas. Pero la canción continuaba, y ahora Fernando podía decir con certeza de dónde venía, del cerro, de la montaña que se elevaba detrás del área de acampada. La voz parecía moverse, como si quien cantaba estuviera caminando entre los árboles de la ladera. Carmen se despertó también, probablemente sintiendo el movimiento de Fernando. «¿Qué pasa?», susurró. «Hay alguien cantando en la montaña», respondió Fernando en voz baja, «lleva horas. No entiendo quién sería a estas horas». Carmen se acercó a la ventana, escuchando. Su expresión cambió de confusión a preocupación. «Fernando, esa voz está acercándose». Tenía razón. La canción se estaba volviendo más fuerte gradualmente, como si quien cantaba estuviera descendiendo de la montaña hacia el campamento. Los siguientes 30 minutos fueron los más inquietantes de la vida de Fernando. La canción continuaba, acercándose constantemente, pero nunca pudieron ver a la cantante. La voz se movía en círculos alrededor del campamento, a veces pareciendo venir del sendero, otras veces de entre los árboles, luego desde atrás de las tiendas. Era como si quien cantaba estuviera dando vueltas alrededor del área, marcando territorio, cercándolos. Y la canción misma, aunque hermosa en su melodía, tenía una cualidad perturbadora, como si las palabras incomprensibles estuvieran llamando,
invitando, atrayendo. Deberíamos despertar a las otras familias, susurró Carmen, su mano apretando la de Fernando. Él asintió, comenzando a ponerse las botas. Pero antes de que pudiera salir de la tienda, la canción cambió. Se volvió más urgente, más insistente, las notas subiendo en tono. Y entonces, repentinamente, se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, incluso los insectos habían dejado de hacer sonidos. El bosque completo parecía estar conteniendo la respiración. En ese silencio, escucharon pasos. No pasos normales, sino el sonido de pies descalzos sobre tierra y hojas, caminando despacio, deliberadamente. Fernando y Carmen se quedaron petrificados, escuchando los pasos acercarse a su tienda. Podían rastrear el movimiento por el sonido, los pasos se acercaron desde el sendero, pasaron frente a su tienda, continuaron hacia el lado, y comenzaron a rodear su refugio. Un círculo. Luego otro. Y otro. Exactamente como la canción había hecho antes, pero ahora más cerca, personal, amenazante. Carmen tapó su boca con su mano para evitar gritar. Los niños seguían durmiendo, ajenos al terror que sus padres estaban experimentando. Fernando buscó su linterna con manos temblorosas. Parte de él quería ver qué estaba ahí afuera, necesitaba ver para que su mente dejara de crear monstruos en la oscuridad. Pero otra parte, la parte primitiva que había mantenido a los humanos vivos durante milenios, le gritaba que no mirara, que no llamara la atención de lo que fuera que estaba ahí afuera. Los pasos continuaron durante lo que pareció una eternidad. 5 círculos, 10, perdieron la cuenta. Y entonces, justo cuando Fernando pensaba que no podía soportar más, los pasos se detuvieron. Directamente frente a la entrada de su tienda. Podían escuchar respiración ahora, suave pero claramente audible, justo del otro lado de la delgada lona que era su única protección. Una respiración lenta, profunda, como si quien estuviera ahí afuera estuviera oliendo, detectando, saboreando su presencia. Fernando apretó la linterna tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Carmen había cerrado sus ojos, rezando silenciosamente. Los segundos pasaron como horas. Y entonces escucharon la voz, tan cerca que parecía estar dentro de la tienda con ellos, una voz de mujer hablando en español antiguo. Palabras que Fernando reconocía vagamente de sus clases de historia pero no podía entender completamente. La voz era suave, casi amable, pero había algo terriblemente equivocado en su tono, algo no humano en la forma en que las palabras se formaban. Entonces la voz comenzó a cantar nuevamente, esa misma melodía pero ahora a centímetros de distancia. Carmen finalmente no pudo contenerse y dejó escapar un sollozo. El sonido hizo que Diego se moviera en su sueño, murmurando algo. La canción se detuvo abruptamente. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego los pasos se reanudaron, alejándose rápidamente, casi corriendo, de vuelta hacia la montaña. En cuestión de segundos, el sonido se había desvanecido completamente. Fernando y Carmen se quedaron inmóviles hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar la lona de su tienda. Solo entonces Fernando se atrevió a abrir la cremallera y mirar afuera. El campamento estaba bañado en la luz gris del preamanecer. Las otras familias comenzaban a moverse en sus tiendas, preparándose para el nuevo día. Todo parecía normal, como si la noche de terror nunca hubiera sucedido. Pero cuando Fernando salió completamente de la tienda, vio algo que hizo que su sangre se helara. Alrededor de su tienda, en la tierra húmeda del rocío matutino, había huellas. Huellas de pies descalzos formando círculos perfectos, exactamente como los círculos que los pasos habían trazado durante la noche. Las huellas eran pequeñas, de mujer, pero hundidas profundamente en la tierra como si quien las hubiera dejado pesara mucho más de lo que su tamaño sugería.
Y no había rastro de cómo habían llegado o hacia dónde habían ido, solo los círculos terminando abruptamente sin explicación. Carmen salió detrás de él y vio las huellas. Sin decir palabra, comenzó a desmontar la tienda. Fernando la ayudó, trabajando lo más rápido posible sin despertar bruscamente a los niños. Cuando Diego y Valeria finalmente despertaron, sus padres les dijeron que había un cambio de planes, que regresarían a la ciudad un día antes. Los niños protestaron, pero sus protestas murieron al ver la expresión en los rostros de sus padres. Mientras empacaban, Fernando notó a un hombre local caminando por el sendero, probablemente un guardabosques o alguien del pueblo cercano. Se acercó a él, tratando de parecer casual. «Disculpe», dijo Fernando, «escuchamos cantos en la noche. ¿Es común aquí?». El hombre lo miró con una expresión extraña, una mezcla de lástima y comprensión. «¿El Cerro del Canto?», preguntó. «No es nombrado así por pájaros, amigo. Es por ella. La Llorona del Cerro, la llamamos. Una mujer que murió ahogando a sus hijos en el arroyo hace cientos de años. Ahora canta en las noches, buscando niños para reemplazar a los que perdió». Fernando sintió que su estómago se contraía. Miró hacia atrás hacia su tienda donde Diego y Valeria ayudaban a Carmen a empacar sus cosas, completamente ajenos al peligro que habían estado en toda la noche. «¿Por qué no hay señales de advertencia?», preguntó con voz tensa. El hombre se encogió de hombros. «¿Y decir qué? Que un fantasma canta en la montaña. Los turistas no creerían. Los locales ya saben evitar este lugar de noche, especialmente si tienen niños. Ella no molesta a adultos solos, solo a familias con pequeños. Dice la leyenda que si escuchas su canción 3 noches seguidas, el tercer amanecer uno de tus hijos desaparecerá, llevado al cerro para reemplazar a los que ella perdió». Fernando agradeció al hombre con voz entrecortada y regresó corriendo a ayudar con el empaque. No le contó a Carmen lo que había aprendido, no hasta que estuvieron seguros en su vehículo, kilómetros alejados del Cerro del Canto, con los niños dormidos en el asiento trasero. Cuando finalmente le contó, Carmen se puso pálida. «Solo estuvimos una noche», susurró. «Si hubiéramos quedado las 2 noches adicionales que planeamos». No terminó la oración, pero ambos pensaron lo mismo. Nunca regresaron a Oaxaca. Nunca volvieron a acampar como familia. Fernando vendió todo su equipo de campamento 2 semanas después de regresar a casa, incapaz de mirar las tiendas sin recordar esa noche, sin escuchar el eco de esa canción hipnótica. Y a veces, en las noches más tranquilas cuando todos dormían, Fernando se despertaba pensando que escuchaba una voz de mujer cantando suavemente, como si la Llorona del Cerro todavía lo estuviera buscando. Todavía estuviera cantando, todavía estuviera esperando otra familia desprevenida que acampara bajo su montaña. Estas 5 historias, compartidas en los pueblos de Zacatecas, Michoacán, Puebla y Oaxaca, se han transmitido de boca en boca. Los lugares existen, los reportes son reales, documentados por autoridades locales y guardabosques. Tal vez sean solo leyendas, historias exageradas nacidas del miedo natural a la oscuridad del bosque. O tal vez, solo tal vez, son advertencias de que algunos lugares de México mantienen secretos que no están destinados a ser descubiertos por los vivos. La próxima vez que planees acampar en un bosque remoto, pregunta a los locales. Escucha sus historias. Porque esas fogatas que se encienden solas, esos susurros en el río, esos campistas sin rostro, esos cuerpos colgantes y esos cantos en la montaña, podrían estar esperándote también.